Buenas tardes a todos. Agradeceros la invitación que me hace el CID. Yo agradezco a la directiva, a Paco Moreno principalmente, que fuiste el que me pusiste en este pequeño brete, a mis compañeros de equipo de gobierno, a los compañeros de la corporación, en fin, a todos los que hoy habéis dignado pues venir a oírme, ¿no? Yo quiero, en principio, evidentemente como sanpedreño, como defensor de mi pueblo, pues hablar de San Pedro. Principalmente de qué ha aportado San Pedro al término municipal de Marbella y qué ha aportado Marbella a San Pedro. Veréis cómo el desequilibrio va a ser importante. Yo quisiera empezar expresando, bueno, sobre todo no lo voy a hacer como algo técnico, como algo desde un profesional. Yo me voy a amparar en los comentarios, porque muchas veces sabéis cuál es mi cariño por San Pedro y puede parecer que esos comentarios, bueno, pues son forzados, ¿no? Entonces quiero ampararme en textos de las personas que han estudiado San Pedro de Alcántara, que tienen muchísima más documentación y muchísimo más que aportar, sobre todo datos de la colonia. Lo primero que diría es ¿por qué comienza San Pedro? ¿Por qué el marqués empieza por San Pedro de Alcántara? ¿Qué lo hace decidir por este territorio? Siempre se ha dicho que el marqués venía aquí con ánimo de ganar dinero, de hacer una gran empresa, y yo creo que eso es el comienzo por el que debo de empezar con vosotros, que prácticamente todos sois empresarios. Sin embargo, cuando leemos a Fernando Alcalá Marín, no dice eso. Él dice en su texto estas palabras: afán de lucro hay que rechazarlo. La iniciativa del marqués respondió a ideales puros. Por eso la colonización de San Pedro de Alcántara y la fundación del núcleo urbano de este nombre puede definirse como la empresa romántica de un hombre valeroso, inteligente y reflexivo, pero al mismo tiempo imaginativo e incluso soñador, que se llamó Gutiérrez de la Concha. Es decir, muchas veces se nos ha dicho que no fue una gran obra, que no ganó dinero, evidentemente no lo ganó, casi se arruinó, bueno, como otros grandes empresarios, también José Banús, desgraciadamente también terminó casi en ruina, ¿no? ¿Cómo era la colonia? Es decir, antes de que llegara el Marqués del Duero, ¿qué nos encontrábamos aquí? Pues también hay un texto que nos lo dice, y en este caso lo decía Lucía Prieto, ya me he perdido, este se me ha ido. Al final, en el texto decía: el ingeniero Taillefer, además que hace muy poquitos días se le puso un nombre de una calle de San Pedro de Alcántara, dijo: visitó la propiedad de Gutiérrez de la Concha en mayo de 1860, vastos eriales y de malos pastos, en un estado deplorable, las aguas dirigidas por acequias trazadas sin detenido cálculo ni consejo eran. Más bien que provechosas, fatales al cultivo y más aún a la salubridad, pues formaban pantanos por falta de desagüe bien construidos. No había arbolado alguno, reduciéndose el cultivo de una parte escasa de tierras de secano, malos trigos y el de los riegos, a maíz, algunos moniatos y habichuelas. Las tierras se labraban con arados del país, o sea, romanos, y la población caía visiblemente destruida por las calenturas que formaban esa clase de cultivo, siendo este su origen más que las circunstancias climáticas. Las ruinosas casas de dichos cortijos eran el único albergue de los cultivadores. En fin, cuando el marqués llegó, encontró, para resumir, un erial. Estaba todo deshecho. Prácticamente no había nada. Sin embargo, Gutiérrez de la Concha convierte esta zona en un vergel. Construye ingenios azucareros, construye, incluso tiene barcazas para llevar todos los productos que tenía hacia Málaga. Innova sobre todo con la caña de azúcar, el algodón, la remolacha azucarera, en fin, también construye la alcoholera. Yo creo que le da un empaque y una importancia a la colonia de San Pedro de Alcántara muy importante. Algo que leyendo textos te encuentras que no era lo habitual en España. En esa época las colonias se dedicaban a otras historias, eran más agrícolas, no tenían el referente urbanista. Y así lo dice también otro texto en la que dice: la introducción del urbano en lo rural por medio de las actuaciones modélicas de la colonización agrícola es un acontecimiento relativamente reciente. Como hemos podido comprobar, solo en los años 20 y 30 del siglo XX se generaliza entre técnicos y agraristas la opinión de que las nuevas colonias agrícolas
deben aportar los rasgos ambientales propios de una vida moderna. Sin embargo, el Marqués del Duero, en el año 1860, ya hizo una colonia en la que quiso poner cuartel de la Guardia Civil, que quiso poner un hospitalillo, quiso poner economato, quiso darle a esta colonia el empaque de una zona agrícola, pero con todas las características de un pueblo y de una ciudad. La colonia, en aquella época, tuvo una importancia muy relevante para el término municipal de Marbella. Así lo dice también José Luis Casado Bellagarza en otro de los textos en los que, antes de que llegara la colonia, Marbella vivía prácticamente de la minería. Es decir, su principal materia prima era la minería. Sin embargo, en la época que llega el Marqués, además llega con suerte porque es la decadencia de la minería en Marbella. Y así también lo acredita José Luis Casado en un estudio que hace sobre todo lo que salía por la aduana del puerto de Marbella. Dice: las primeras salidas de azúcar aparecen a partir de 1871, tras la apertura de la fábrica de San Pedro de Alcántara en mayo de este año. Es por ello que hasta 1874 el valor del azúcar era superado por el hierro, en sus dos modalidades, el hierro colado y el mineral de hierro. A continuación, los valeros de hierro y azúcar están muy igualados. Hasta el año 1898, esta última fue ganando terreno, motivando que el auge de las fábricas de azúcar de San Pedro de Alcántara y Laje fuera la parte económica más importante del municipio. Yo creo que esto también es muy relevante, porque parte de nuestra historia ahora se está rescatando, las jornadas que se han dedicado al patrimonio industrial de Marbella y de San Pedro, se ha visto la importancia y la relevancia que tenían pues, la minería y evidentemente la colonia de San Pedro de Alcántara. Lucía Prieto también en el ámbito de Marbella hace una parte o escribe un texto en el que también nos demuestra la importancia que tuvo la colonia para el término municipal de Marbella. Dice: en 1903 la mayoría de los asalariados se dedicaban a la agricultura, 2.080 personas, de 2.228, y de ellos casi una cuarta parte correspondían a San Pedro de Alcántara, mientras que los mineros solo eran 50, ya que el resto eran habitantes de Ojén. Es decir, la importancia fue absolutamente relevante. Fijaros hasta el punto en la que se crea empleo en San Pedro de Alcántara. José Luis Casado de Bellagarza también dice otro texto en el que dice: Manuel Bartolomé Funés explicó que los 1.800 braceros que se dedicaban a la recolección de la caña estaban alojados en la granja, el antiguo trapiche del Guadaiza, en los cortijos de la Granadilla, las Medranas, Canceladas y Cortes. Es decir, la creación de empleo por parte de la colonia en este municipio fue no solo importante, sino muy, muy relevante. Incluso llegamos al año 1936, en el que hay una carta que se recoge en el libro de Lucía Prieto, La guerra civil en Marbella. La carta dice así: yo tenía 18 años cuando el movimiento, en la carta es de María Collado Rodríguez, yo tenía 18 años cuando el movimiento, cuando podía trabajaba en el campo cogiendo algarrobas, aceitunas, partiendo almendras. Otras mujeres trabajaban para los señoritos y les pagaban 2 gordas, como aquel que dice. Mi padre iba a San Pedro a la caña, ganaba 3 o 4 pesetas, cortando caña. Salía de noche para llegar al amanecer y terminaba el trabajo cuando el sol trasponía. Es decir, de alguna manera, esos testimonios que nos han llegado de aquella gente, de aquella época tan dura, nos traen la realidad de lo que fue nuestro San Pedro de Alcántara en aquella fecha. El poder de la colonia he titulado. Y este texto también para mí es muy relevante para demostrar, sobre todo, a la hora de aquel tópico de alguna gente que dice que San Pedro siempre se ha quitado el hambre con Marbella. Los que conocemos esa realidad nos duele, nos molesta, nos incomoda, porque eso nunca jamás fue así, sobre todo en otras épocas. Hay un texto de la tesis de José Luis Casado Bellagarza, hace poca fecha doctor por la Universidad de Málaga, que además lo hizo con un estudio económico sobre la colonia de San Pedro de Alcántara, en la que dice: en nuestro caso, no era de extrañar la prepotencia de sus administradores, debido a las imbricaciones de los propietarios de San Pedro de Alcántara con las altas esferas nacionales. Algo puesto de manifiesto cuando una comisión compuesta de varios concejales se entrevistaron con el director de la colonia, en marzo de 1905, para solicitarle la contratación de obreros locales,
al atravesar el municipio una grave crisis por la pertinaz sequía, recibiendo como respuesta que ya se habían establecido contratos con trabajadores forasteros y además los braceros de la localidad de Marbella solían abandonar los trabajos cuando les parecía, causando con ello un grave perjuicio. En la siguiente reunión de la Junta Local de Reformas Sociales, varios vocales hicieron constar su protesta por el modo que fueron recibidos en San Pedro de Alcántara los enviados del Ayuntamiento, así como por el menosprecio hacia la propia Junta, por no responderle a su petición por escrito en este sentido. A continuación hicieron una propuesta, toda una represalia, para que se investigase sobre la contribución rústica y ganadera que pagaba la colonia, ya que sospechaban de graves ocultaciones. Como réplica, José Duarte Lima, representante de la Sociedad General Azucarera de España, propietaria en estos momentos de la fábrica, defendió la postura patronal argumentando que el 75% de los obreros de la misma eran vecinos de Marbella, algo que era totalmente cierto. Es decir, el texto más claro imposible, el 75% de braceros eran de Marbella. La colonia era prepotente en aquella fecha porque podía hacerlo, porque tenía esa particularidad. Más tarde, en otro de los textos que yo quiero resaltar, porque evidentemente no puedo hablar de todo, he tenido que hacer un resumen y para mí eso es muy complicado. Tengo que hablar sobre todo de la idea del marqués para la creación del término municipal de Marbella. En muchos sitios he oído que eso es nuevo, que eso se inventó en los años 70 y en los años 80. Nunca más lejos de la realidad. Marqués tenía problemas a la hora del pago de impuestos pues con Estepona, con Benaví y con Marbella, porque la colonia tenía una serie de prebendas, entre ellas, por ejemplo, que los mozos que estaban en la colonia no tenían que hacer la mili, y también las sanciones tributarias que tenían por haber fundado la colonia de San Pedro de Alcántara. Pero los municipios matrices le pedían que esos pagos se hicieran. Por lo tanto, el marqués desde el primer momento solicitó la creación del municipio de San Pedro de Alcántara. Hay un documento del año 1868 en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga donde se obliga, de alguna manera se intenta obligar que Istán y Ojén se agreguen al municipio de Marbella y Benavís se una a la colonia de San Pedro de Alcántara para constituirse en un nuevo municipio llamado Benavís San Pedro de Alcántara, con la capital en San Pedro de Alcántara. Y el boletín lo relata José Luis Casado con este texto. Una resolución del Ministerio de la Gobernación de 24 de junio de 1868 acordó suprimir varios pueblos de la provincia, pero ni Istán ni Ojén, y en el caso de Benaví acordaba su unión con la colonia de San Pedro de Alcántara, estableciendo en esta la capital del nuevo ayuntamiento, en que se perdieran los privilegios de las leyes de población rural. Sin embargo, una circular del gobernador civil que desarrollaba la norma ministerial aclaraba que no se llevaría a cabo hasta que no se resolviera por el gobierno central una consulta que se había hecho respecto del modo de llevar a efecto la agregación de ambas localidades. Como es de suponer, los dirigentes de la colonia no se habían mantenido al margen del asunto, al contrario, promovían la formación del nuevo municipio San Pedro de Alcántara-Benavís, con el fin, entre otros motivos, de librarse de las trabas que le ponían sus enemigos políticos en los 3 ayuntamientos de los que dependía la finca. Por su parte, el marqués del Duero escribía al gobernador provincial enviándole la solicitud de la municipalidad de Benavís de unirse a su colonia, junto con un sinfín de argumentaciones que la construcción de la fábrica de azúcar convertiría al nuevo pueblo en un importante centro mercantil, en el cruce de carreteras Cádiz-Málaga y de la costa con Ronda, que Benavís contaba con 155 vecinos, la mayor parte colonos suyos, y que unidos a los 252 de San Pedro de Alcántara suponían más del doble exigido por la ley, que las 183 casas de la colonia superaban el número de 100 para ser dotados con médicos, maestros y otros profesionales por el Estado de forma gratuita durante 10 años, ya que continuarían con los privilegios de las leyes sobre colonización, algo que no ocurría si se establecía la capital en Benavís. El gobernador respondió al marqués informándole que la Diputación Provincial había aprobado la fusión, pero que había que deslindar los términos enviándole el expediente a Madrid. Y es que cuando en junio de 1868 se resolvió la agregación de distintos pueblos y quedó pendiente la de San Pedro de Alcántara-Benavís. Detrás de este retraso estaba el diputado provincial Juan de la Bárcena, miembro del Partido Moderado y enemigo político del marqués de Duero,
a quien había atacado en algunas ocasiones a través del periódico El Contemporáneo. Cachi, tendremos que hablar con la Diputación a ver si retomamos este expediente. En fin, lo que sí quería deciros con este texto es que no es algo nuevo, que esto nace con la colonia. Los sanpedreños siempre han querido ser un municipio independiente. ¿Lo tendremos o no lo tendremos? ¿No será lo más importante o no lo será? ¿Será o no lo será? Al fin y al cabo, si tenemos que estar unidos, lo que tendremos que hacerlo es en armonía, en condiciones y buscando que San Pedro Alcántara, los recursos que tiene, ha tenido y tendrá, estén siempre puestos en valor. Llego a la época más dura de estos últimos años, los años después de la Guerra Civil, los años del hambre. Hay otro texto que habla claramente de cómo estaba la colonia de San Pedro Alcántara en aquella época. Lo dice Lucía Prieto en su libro La Guerra Civil en Marbella. Dice: las colonias agrícolas de San Pedro y el Ángel parecían ser un ejemplo real de la imagen que la prensa nacional divulgaba acerca de la abundancia de alimentos en la zona franquista. En julio de 1938, ambas fincas ofrecieron la totalidad de su cosecha de cítricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en San Pedro, por suerte, en aquella época, en épocas tan difíciles, nunca se pasó hambre. El tópico que se ha dicho y que se dice, yo espero que a partir de hoy no se vuelva a repetir. A partir de 1920, en la serie de sucesiones de propietarios de la colonia, de la Gándara, la sociedad azucarera, comienzan a poner en venta y parcelar las fincas de San Pedro Alcántara. De ellos, muchísimos propietarios del entorno, aquí tenemos algunos, familia Lima, gente de Istán, muchísimos, de gente de Estepona, fueron los que al final colonizan. Y fijaros una cosa, los que menos compran son los propios colonos de San Pedro Alcántara, son los que menos se implican en la compra de terreno. En fin, para terminar con esta parte, más o menos una cronología. En año 1860 se funda San Pedro Alcántara, en 1861 se puebla con 529 habitantes, en el 68 se construye la casa dependiente, en el 71 el ingenio azucarero, en el 74 se vende la colonia a Joaquín de la Gándara y Luis Manuel de la Cuadra, marqués de Guadalmina. En 1875 se crea la sociedad Colonia de San Pedro Alcántara. En 1903 compran las instalaciones por parte de la Sociedad General Azucarera y en 1920 a 1951 se parcela y se pone en venta la colonia. En el año 1942, venta de la Casa Hospital a la Cooperativa Agrícola San Isidro. En el 44, desaparición de la colonia de San Pedro Alcántara por absorción de la Compañía Nacional Azucarera. Y en 1945, el Ayuntamiento de Marbella compra las villas de San Luis a la Compañía Azucarera y la propiedad de las aguas, así como hacerse cargo de todo el mantenimiento y la realización de actos públicos por parte de la administración local. Es decir, San Pedro se había mantenido independiente y autónoma de los 3 municipios en los que tenía territorio hasta el año 1945. A partir de ahí, bueno, pues San Pedro sigue siendo un pueblo próspero, rico por las tierras y por el agua que tenemos y sobre todo por el clima, pero amparado en la agricultura. Desde ahí, pues nacen distintos empresarios. Uno de ellos, José Guerra García, el de la miera, que extraía la miera, llegó a tener 10 hornos y 30 empleados. Es decir, aquí no se acabó. Siguieron habiendo gente emprendedora en nuestro pueblo. Fabricaba la miera y la enviaba a Sevilla. Las mieras las sacan de las raíces del enebro. El entorno nuestro es hay una cantidad importante de enebro y salían de ahí, ¿no? Desde Sevilla se mandaba a Alemania y servía pues para hacer medicinas. Y aparte de eso también salía una especie de alquitrán que se le vendía a los pescadores para lubricar las redes, para que estuvieran y no se estropearan. Llegó, como he dicho, a tener 10 hornos de miera en todo el entorno y 30 trabajadores a su cargo. También tenemos que decir que, bueno, terminamos con el tema de la colonia y empezamos con el turismo. Yo creo que también es necesario que conozcamos qué aportó San Pedro Alcántara al turismo. En el año 1943, es decir, todavía la colonia no estaba en manos del Ayuntamiento de Marbella, la parte que le correspondía, se instala el primer hotel en el municipio. El Hotel Venta del Rodeo, para nosotros el Rodeíto. Es el primer, lo hace además Ricardo Soriano en época, insisto, de la colonia. Más tarde, en el año 1959, se funda,
se inaugura el primer campo de golf del municipio. Lo inaugura Norberto Guizueta en Guadalmina. Y además hay un texto que es muy interesante, que está publicado en la propia página web del campo de golf, ¿no?, de Guadalmina. Dice: en 1959, cuando el campo sur se inauguró, los colonos de San Pedro Alcántara le preguntaban ingenuamente a don Norberto: ustedes están un poco locos, porque siembra y abona, riega y cuando va a espigar lo corta. Usted no va a coger cosecha en la vida. A lo que este pionero de Navarra respondía: hijos míos, la cosecha del golf tarda muchos años en recogerse. Es increíble que alguien de Navarra viniera a traernos, bueno, pues algo que ha dado tantísima riqueza a este término municipal. Después, lo siguiente, pues el Hotel Los Monteros se funda por Ignacio Coca en el año 62, su campo de golf diseñado por Javier Arana es del año 65, sin embargo en su página web dice que el primer campo de golf que se hace en Marbella es el campo de golf de Los Monteros. A lo mejor es un lapso. El primero de Marbella es el de Los Monteros y el primero de San Pedro es el de Guadalmina. También Miguel García Rico en el 64 funda el Cortijo Blanco, el campo de golf de Las Brizas por José Banú, en fin. No vamos ahora a relatar todos los elencos de la gente que ha trabajado y han luchado por el turismo en este municipio. También hay muchos empresarios, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta también el trabajo que hacen los sanpereños, el sueño que tuvieron en la llegada del turismo. La mayoría de los empresarios eran simplemente agricultores, trabajadores de la albañilería, peones. Sin embargo, no puedo decirlos todos porque estaríamos aquí mucho tiempo, pero en aquella fecha surgen grandes empresarios aprovechando el turismo sin tener demasiado conocimiento: Juan Jiménez, Fernando Moreno, Juan Muñoz, Calderón, Ruiz, casi todos en el entorno de la construcción. Algunos empezaron siempre siendo simplemente agricultores, teniendo pastores de cabras. Sin embargo, han terminado construyendo verdaderos emporios. La calidad de la gente de San Pedro siempre ha sido grande. Restaurantes, ¿de qué hablamos? Gente que ha sido capaz de conservar aquellas recetas que le enseñaban sus familias. Pongo ejemplo de ello, el Bar Merchant, que varias veces ha salido Carlos Arguiñano en sus programas hablando de las recetas, o el Bar de Miguel Guerra, o el Ranchero, o Chinales, en fin, o este mismo, Alonso Romero, que también era agricultor, y fijaros lo que tiene. San Pedro ha estado lleno de grandes emprendedores que han sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado, bueno, el turismo y todo lo que se ha desarrollado a través de él. A partir del año 45, bueno, pues Marbella, el ayuntamiento de Marbella, no los marbelleros, yo aquí no puedo meter a los marbelleros, imposible, mi padre es de Marbella. Es cuando empieza la parte en la que Marbella tiene que aportar a San Pedro. Hasta ahora hemos hablado de lo que San Pedro Alcántara ha aportado a Marbella. Yo voy a poneros un ejemplo, además, por un familiar de Manolo Osorio, que nos decía y me relataba un día: hace unos meses la arena de las playas de San Pedro fueron arrasadas para la construcción de las nuevas urbanizaciones y hoteles. El ayuntamiento solo permitía usar la arena de la playa de San Pedro. El resto de playas lo tenían prohibido. En nuestras playas también había dunas de arena, sobre todo en el Cortijo Blanco y en la zona central. Triste. Además, yo y creo que algunos de nosotros hemos sido testigos de la cantidad de arena, no en el agua, pero sí en la parte exterior. Sin embargo, esa arena sirvió para construir hoteles, urbanizaciones como Los Ángeles y Cortijo Blanco, mientras que en el resto del término municipal estaban prohibidos. Hoy lo tenemos que lamentar, porque eso se ha perdido. ¿Cuáles eran los proyectos que hubo desde el Ayuntamiento de Marbella para el desarrollo de San Pedro? Fácil. Negativos. En todos los conceptos. Y no lo digo yo, que también. Voy a utilizar un texto de José Luis Casado Bellagarza. El primer plan de ordenación urbano del territorio de Marbella se hace en el año 1968. Pleno boom turístico, donde llegan las grandes urbanizaciones, los grandes hoteles, se crean los grandes campos de golf. Sin embargo, mirad lo que dice el texto y el estudio que hace José Luis Casado. Se había planificado la división del municipio en 3 zonas denominadas ciudades turísticas o distritos urbanísticos. Entre todas se preveía que alcanzasen 249.000 habitantes. Hemos calculado el porcentaje de crecimiento de la población y podemos ver que para San Pedro Alcántara pretendían
que se quedaran con un 24% anual, frente a otros distritos privilegiados que estimaban podían llegar a un 594, como el de Nueva Andalucía Alta. El distrito llamado Central correspondía al territorio comprendido entre los ríos Verde y Real. Se preveía una población de 101.000 habitantes distribuidos en 3 subzonas. Su capital recaía en Marbella. Otro distrito se extendía entre el río Real y el municipio de Mijas. Recibió el nombre de Elviria y tenía su centro en esta urbanización. Se calculaba una población de 80.000 habitantes para sus 4 subzonas. El distrito que ocupaba el oeste del municipio se denominaba Andalucía la Nueva. Abarcaría una población de 68.000 habitantes entre los ríos Guadalmina y Verde, distribuida entre 4 barrios, según la nomenclatura del Plan General. En Andalucía la Nueva Baja, al sur de una proyectada autopista entre los ríos Guadaiza y Verde, estaría el centro administrativo del distrito, con 24.000 habitantes. Andalucía la Nueva Alta, al norte del anterior, podría llegar a tener otros 24.000 habitantes. Para la zona costera, esta es la que me interesa, para la zona costera, entre los ríos Guadaiza y Guadalmina, en el subdistrito llamada Hacienda Guadalmina, se pensaba en 15.000 habitantes. Por último, de carreteras arriba quedaría el barrio de San Pedro Alcántara con una proyección de 17.000 hombres. De esta forma, el ayuntamiento, presidido por Francisco Cantos Gallardo, elaboraba un plan urbanístico que privilegiaba las grandes urbanizaciones, Elviria, Nueva Andalucía y Guadalmina, y aun sabiendo con datos poblacionales que San Pedro contaba para esas fechas con unos 7.000 habitantes, se preveía que llegarían a 17.000, esto es un 24, el menor de los distritos de todo el municipio. La intención de limitar el desarrollo del pueblo es evidente. Por el contrario, San Pedro Alcántara quedaba relegado al territorio comprendido entre los ríos Guadaiza y Guadalmina por encima de la carretera nacional. No solo perdía la zona de mayor interés turístico, la franja costera, sino que además los habitantes de la localidad dependerían del distrito radicado en Andalucía la Baja. A pesar de todas estas trabas, San Pedro Alcántara seguirá creciendo demográficamente en el futuro, pero las desventajas de esta planificación no pudieron superarse. En el transcurso de estos años, San Pedro Alcántara no tuvo un plan parcial que regulara su casco urbano y se destruyó la fisonomía originaria de la colonia en el centro del pueblo, donde se fueron levantando bloques de diversas alturas y creciendo en dirección norte, este y oeste, ya que el sur le estaba vedado urbanísticamente. Como consecuencia de ello, de todo esto, su crecimiento fue desordenado y arrastró grandes carencias de equipamientos de todo tipo. Además, su territorio más preciado, el situado entre la carretera y el mar, quedó sin urbanizar. Todo ello contribuyó a que San Pedro se desarrollaba a un ritmo inferior a Marbella y con el tiempo aumentase la desigualdad en relación a la capital del municipio. Yo creo que muy poca gente conocía esto. Sin embargo, José Luis Casado, bueno, pues en su gran tarea de divulgación de San Pedro Alcántara, y yo creo que hoy es de justicia que ustedes también conozcan por qué San Pedro tardó tanto tiempo en desarrollarse y perdió la cuerda de los grandes hoteles y de las grandes infraestructuras turísticas en nuestro entorno. ¿Fue mejor el PGO del 86, el que hoy tenemos en vigor? No, tampoco. Los que conocemos nuestro territorio saben que todo el perímetro de lo que es San Pedro Alcántara, el casco urbano, hablemos desde la zona de donde está la colonia, es decir, la finca de Juan Jiménez, desde la carretera hacia arriba, hablemos de donde está hoy Tiro de Pichón, hablemos de Las Medranas, Nebralejo, hablemos del Pantano Roto, el Gamoná, el Potril y todo el Valle del Guadaiza, es no urbanizable. Si alguien se entretiene en mirar el PGO del 86, verá que la cantidad más enorme de terrenos sin urbanizar del término municipal de Marbella está en el entorno de San Pedro de Alcántara. Eso no ha sido justicia, no se ha hecho justicia con San Pedro de Alcántara porque había enormes promotores, grandes promotores que querían desarrollar nuestro territorio y las normas se lo impidieron. ¿Fue mejor el PGO del 2010? No, porque parte de ese territorio se urbanizó de manera desordenada y de manera, como hoy podemos ver. ¿Sabéis cuántas viviendas de VPO
nos instalaron en esta parte del término municipal? El 70%. Yo he tenido, antes de que se anulara el PEGO, sentarme con promotores y el único inconveniente que veían en San Pedro de Alcántara a la hora de hacer promociones importantes y muy interesantes era que los terrenos estaban llenos de viviendas de VPO. Y eso, desgraciadamente, ha sido una rémora para nuestra localidad. Cualquiera, es decir, miremos desde Gerona hasta Ayamonte, donde hay un paseo marítimo sin zonas comerciales. Un sitio, San Pedro de Alcántara. Alguien que le tenga cariño y que quiera crear vida y riqueza en un pueblo puede hacer un paseo marítimo y que en sus zonas adyacentes no haya ni un solo local comercial. ¿Alguien puede pensar que un PEGO puede tenerle cariño a un pueblo si las zonas hoteleras que estaban en la parte de la playa, a pie de playa, nos las trasladan y nos las colocan a 500 metros de la playa? ¿O en el centro del pueblo? No ha habido cariño. Por eso, desde nuestra parte de vista, no decimos que todo lo que haya llegado de Marbella, nunca quiero utilizar esa palabra, los políticos de Marbella, haya sido negativa, ni positiva. San Pedro se podía haber desarrollado muchísimo mejor si hubiésemos tenido muchísimas más oportunidades. Hoy, por eso, desde aquí os digo, los sanpedreños, a la gente que quiere invertir, al turismo en general, que la anulación del PEGO para los sanpedreños ha sido una bendición. Así lo pienso y así lo estimo. Tenemos la posibilidad de desarrollar el futuro de San Pedro para varias generaciones. Crear riqueza, crear vida, crear futuro, que es lo que creemos que podemos hacerlo. Y ahora mismo, si somos suficientemente inteligentes, todos, sanpedreños y marbelleros, tenemos una enorme oportunidad para crear todos los servicios y todas las posibilidades de crecimiento que no pueden hacerse en otra parte del término municipal de Marbella, porque ya está desarrollado, de instalarlo en San Pedro de Alcántara. Ya para terminar, decir esa idea que han puesto en funcionamiento los tres ayuntamientos, Marbella, Estepona y Benaví, decir, si comparamos la palabra el triángulo de oro con el cuerpo humano, yo diría, si en Marbella está el cerebro, en Benaví está el pulmón y en Estepona está el riñón, en San Pedro está el corazón.